Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día sábado. A los que por primera vez se vinculan al canal, les damos la bienvenida a todos nosotros, los hermanos que estamos pendientes siempre de la lectura de la palabra de Dios. Nos colocamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por este día que nos has regalado, por tu palabra, por el don de la vida, por la iglesia, por María, por todos los hermanos en la fe que nos animan unos a otros. Padre, queremos colocar delante de ti todas nuestras necesidades, nuestras aflicciones, todo lo que tenemos y lo que somos, para que tú nos bendigas con tu amor. Te pedimos que en verdad nos bendigas, que ensanches nuestro territorio y que nos libres de todo mal para que no suframos. Especialmente líbranos de pecar gravemente contra ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y una vez más te queremos pedir la unción del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra, acogerla en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos el don de la humildad para saber que en ella siempre hay algo para nosotros, para poderlo aplicar en nuestra vida. Ven, Paráclito, ven, Espíritu Santo Consolador, ven, ilumínanos con tu amor, dirígenos con tu gracia, dirige esta palabra en nuestro corazón, dirige, Señor, nuestros pasos. Ven, Espíritu Santo, y quédate a morar en nosotros. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Vamos de lleno con la primera lectura, que va a ser tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, versos 21 al 26, y luego del capítulo 13, versos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, ya vemos por qué esta palabra hoy, y nos llena de alegría, de entusiasmo, y también nos motiva a todos nosotros a continuar en este camino de la fe y de la evangelización. Pues habla de que en la iglesia había pastores y maestros, y citan primero a Bernabé, porque era también profeta y maestro, porque era un hombre lleno de elocuencia, lleno de sabiduría, era un hombre que exhortaba a los demás. Y lo escogen precisamente para un trabajo muy especial. Dice aquí que fue a Antioquía y encontró y vio la acción de la gracia del Señor en las personas que estaban allí. Se alegró y los exhortaba a todos a seguir unidos con todo empeño al Señor. Y esto es muy importante, porque hay personas que necesitan, pues, ser empujadas por otros. Hay personas que necesitan ser animadas por otros. Nosotros descubrimos al Señor. Creo que esto ha pasado muchas veces. Hay muchos retiros espirituales y esto lo he hablado con todas las comunidades donde he tenido la oportunidad de ir. Pues, ¿cuánta gente llega a los grupos de oración y a las comunidades? Son miles de personas, pero de esas miles de personas, pues quedan pocas siempre. ¿Y por qué? Porque hace falta de manera constante estar animando a los demás en la fe. Y eso es algo que el Señor utiliza a sus profetas y utiliza a sus ministros y sus maestros para que animen a otros en la fe. Cuando una iglesia no está animada, es una iglesia que va decayendo en número de personas, en entusiasmo, en obras, en tanto trabajo. Claro, hay momentos en que muchos se cansan y necesitan recuperar siempre fuerzas, y para eso el Señor utiliza otros instrumentos, como es el caso de Pablo y Bernabé. Miremos aquí en este texto cómo, estando reunidos, y habla de varios profetas y de varios maestros, estando reunidos, el Espíritu Santo dice: sepárenme a Bernabé y a Pablo para una obra que los tengo, digamos, dispuestos. ¿Y por qué? Porque el Señor regala a cada quien los dones que Él ha querido regalar. Por eso no todos somos iguales, ni obramos de la misma manera.
Hay unos que se encargan de alegrar en la vida, como el caso de Bernabé, en la fe, en la vida de la fe, a los hermanos en la fe, que les hablan con entusiasmo, les justifican por qué deben seguir en las cosas de Dios, los animan a continuar en este camino, que por cierto el mundo quiere desanimarnos con muchísima frecuencia, y para eso se necesitan personas elocuentes, personas formadas, personas que tengan siempre la persistencia de continuar en el Evangelio. Y esto lo necesitamos en todas las comunidades. Uno dice, bueno, ¿y esta comunidad por qué hace tantos eventos? Que el retiro tal, que el evento otro, que por qué el congreso este. Porque los sacerdotes y los laicos que dirigen comunidades saben que necesitamos animar en la fe a las personas, no para mantener un negocio de la iglesia, ni más faltaba. Por supuesto que hay gente siempre mal pensada que dice, claro, es que si no hacen eventos entonces no sacan dinero. Pues seguramente habrá algunos que lo piensan así y que lo viven así, pero el que es recto de corazón delante del Señor sabe que lo que se necesita es animar a la gente en la fe. Cuando nosotros vamos viendo que el mundo se cae a pedazos en materia de moral, en materia de espiritualidad, pues uno dice, no, necesitamos encender en el fuego del Espíritu Santo a las demás personas. Y por eso es que hay tantos movimientos y por eso es que hay tantos congresos y tantos retiros de sanación en todas partes. Lo que hagamos a veces se queda cortico por el Evangelio, porque deberíamos hacer muchísimo más. Recuerda lo que dice el texto del Evangelio. Pidan al Padre que envíe trabajadores a la mies, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Pues hoy que Bernabé nos dé una lección maravillosa, primero de exhortación a la gente y también de alegría, porque tenemos que ser predicadores y evangelizadores alegres, de testimonio, pero sobre todo animar a las demás personas en la fe. Yo te pregunto, ¿tú animas a otros en la fe? ¿Les comunicas las gracias de Dios? O tal vez te quedas callado, más bien dices, no, yo ahí no me voy a meter. Pues no nos dejemos desanimar nosotros, sino seamos más bien ánimo para los otros que se van acercando a nosotros y no abandonemos nuestras comunidades, sino que dediquémonos a evangelizar. Vamos con la lectura del Salmo de hoy y vamos a responder, va a ser tomado del Salmo 97, vamos a responder, el Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, este es un salmo motivacional precisamente, que nos invita a todos a que lo proclamemos, ¿no? Diciendo, cantad al Señor un cántico nuevo. Incluso en nuestras comunidades, nuestros hermanos de fe, nuestros músicos, podemos decirle, oye, cantemos un cántico nuevo al Señor, invoquemos el nombre del Señor, compongamos para el Señor, contemos las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos las maravillas que Dios ha hecho, la gente se anima para caminar en la fe. Y eso es lo que, de cierta manera, digamos que Bernabé hacía. Animaba a las comunidades contando las maravillas del Señor. Mira lo que dice, el Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todo esto lo tenemos que decirle al mundo. Tenemos que prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios y salir a contárselo al mundo entero, teniendo clara la fe, cómo comenzó, cómo el Señor fue haciendo su camino, cómo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cómo luego les nombró el rey, cómo se volvieron idólatras y cómo luego viene nuestro Señor Jesucristo, cómo enseña, sana, libera y luego cómo muere y resucita, el único que resucita y nos abre el camino al cielo, pero también regala sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese es el credo, pero un credo que tengamos la convicción de poderlo contar a las naciones para que el mundo reciba esta gracia y se animen a caminar en la fe. Dice, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Fíjate que no dice aclamo al Señor, sino es una invitación a la tierra a que aclame. Es decir,
Podríamos decir que Bernabé estaba diciendo esto: aclama al Señor tierra entera, la salvación de nuestro Dios, aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Como quien dice, no nos quedemos callados para que el mundo entero pues pueda comprender que es Jesucristo el Salvador del mundo. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día, tomado del Evangelista según San Mateo, capítulo 5, versos 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues mis queridos hermanos, este texto también es un texto bien bonito, porque aquí es donde el Señor, en estos días lo leímos, viene a darle la plenitud a la ley, como quien dice, a darle también su verdadero significado, ¿no? Y entonces estaban diciendo aquí que pues se podía jurar por esto o por lo otro, pero no por el templo ni por el trono de Dios. Como quien dice, usted puede manipular las cosas, está como partiendo de cierta manera la ley y la vida cotidiana, las cosas de Dios y la vida cotidiana. Y eso es precisamente lo que el Señor no quería que hiciéramos. De hecho, cuando hablamos por allá en el Apocalipsis de los Nicolaitas eran personas que se dedicaban a las cosas del Señor, pero su vida sexual no se podía tocar. Ellos podían hacer cualquier tipo de locura en la vida sexual y además ser personas religiosas. Como quien dice, podían estar incluso en el adulterio, en la lujuria, en la fornicación, y hacían todo tipo de locuras y de cultos terribles, ¿no? Pero además se creían de Dios. Como quien dice, no tiene una mezcla lo uno con lo otro. Lo mismo está sucediendo aquí. Ustedes pueden jurar por el templo y por Dios, pero por lo demás no se preocupen. No pueden jurar por Dios ni por el templo, pero por lo demás no se preocupen. Por lo demás pueden jurar, ¿no? Como quien dice, ustedes pueden alcahuetear de pronto la mentira o las justificaciones de ciertas cosas poniendo ciertos juramentos. Ah, pero eso sí, no jures por esto ni por esto otro, porque eso sí es más sagrado, ¿no? A veces nos sucede que llevamos nuestra vida de fe en la vida cotidiana normal. Decimos, no, aquí no voy a hacer esto, pero esto por detrás sí lo hago, pues para que no se den cuenta, ¿no? Pues es lo mismo que está diciendo. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni tampoco juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Pero yo les digo, cuando digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no, pues lo que se aparta de esto viene del maligno. Y son personas, o somos personas, porque yo me he podido comportar, por supuesto que así también, somos personas que tal vez manipulamos la vida, manipulamos la fe, manipulamos las cosas de Dios, para unas cosas sí y para otras cosas no. Incluso cuando vamos a hablar se nota mucho en las personas que tratan de dar una gran cantidad de justificaciones para lo que hacen, de manipular, de enredar, de decir, ¿no? Y dan muchas justificaciones, una cantidad de palabrería que sale de sus labios. No, es que esto, es que lo otro, es que yo hice, porque es que a mí sí me toca, es que yo soy muy duro. No, que sea sí cuando sea sí y que sea no cuando sea no. Pero cuando uno empieza a decir, es que mira, de pronto vamos a ver, que es que no sé, porque la verdad es que yo creo que, ¿para qué dices tanto? No, es mejor decir, mira, no sé, no conozco el tema, no puedo hablar en este momento, no tengo argumentos para decirlo, punto. O sí, ¿no? A veces decimos, bueno, nos vemos la otra semana. Sí, listo, nos vemos. No, tú no sabes si vas a vivir o no vas a vivir. Por eso dice, no se afanen a prometer cosas, porque es que ustedes no pueden hacer ni blanco ni negro ni uno solo de sus cabellos. Y en este sentido también hablamos de las deudas. Fíjate que cuando nosotros firmamos un pagaré, decimos, el año entrante o en el año 2023, en el año 2024 voy a pagar la cuota. ¿Y qué vas a saber tú si vas a estar vivo en el 2024? Estás firmando con tu puño y letra, te estás anticipando una circunstancia que ni siquiera sabes si vas a estar vivo o no. Y claro, me vas a decir, pero es que si uno no firma, entonces no le prestan, entonces no le pagan, entonces no.
¿realmente necesitaríamos esos préstamos? ¿Realmente necesitamos comprometer nuestra vida a futuro con un futuro que no sabemos si sí va a llegar o no va a llegar? Por eso era que antiguamente valía tanto la palabra. Cuando nuestros padres o nuestros abuelos hacían negocio era sí, lo compro y punto. Y a veces hacían una compra y se daban cuenta que fue una compra emocional, pero por el honor de la palabra preferían sostener la compra, así perdieran, que desmentirse después, porque la palabra tenía poder. Y por eso el Señor nos invita a que nosotros vivamos de esta manera, siendo claros en lo que decimos de frente. Hay momentos donde no podemos responder sí, y hay momentos donde no podemos responder no, porque no tenemos conocimiento. Pero eso también es una respuesta buena, porque yo puedo decir, no sé, déjamelo investigo y te respondo, o déjamelo pienso y te respondo. Pero a veces empezamos con evasivas y esas evasivas hacen que nuestro corazón no sea transparente. Por eso tenemos que llenarnos de una cantidad de justificaciones a la hora pues de estar dando respuestas al mundo. Se lo juro por Dios que sí, se lo juro por mi mamá, se lo juro por no sé qué. No, 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 uno no tiene por qué jurar por nada. Y así en la vida comienza uno a caminar. Recuerdo cuando comenzó mi proceso de conversión hace muchísimos años que comencé a leer los evangelios, la primera lectura que leí que llegó a mi corazón era esta. Porque por supuesto yo vivía todo el tiempo en la mentira. Y entonces como vivía en la mentira tenía que estar jurando para que me creyeran. Le juro que sí, ¿no? Porque claro, ya estaba acostumbrado a la mentira. Entonces tenía que tapar la mentira haciéndome el muy serio y el que de verdad entonces iba a hacer las cosas, ¿no? Cuando leo esto, se me abren los ojos del corazón y los ojos espirituales y por supuesto digo, pero ¿yo qué estoy haciendo? Y de ahí en adelante me volví un poquito severo en las respuestas. Y de pronto hay gente que no le gusta mucho que uno sea cortante, digamos, en algunas cosas, pero es necesario a veces no o sí, no o sí, sin tanto rodeo, sin tanto preámbulo. Claro, hay veces que hay que dar justificaciones cuando son verídicas, ¿no? Pero normalmente uno debería decir sí o no. Pero tú me vas a cumplir si mañana, pues espero que sí. Yo voy a hacer lo posible, pero no me puedo comprometer en una cosa que todavía no sé, en muchos aspectos, ¿no? Es mejor decir de frente las cosas. No, pero es que júreme que va a venir. No, pues yo no sé si voy a ir. Yo tengo todo el deseo, tengo toda la intención, espero ir, quiero hacerlo, pero pues no sé si mañana voy a amanecer bien o si se me va a presentar alguna circunstancia, ¿no? Por eso hablamos de la fuerza mayor. Siempre cuando hay fuerza mayor decimos, pues voy a hacerlo a no ser de que tenga fuerza mayor por la cual me impida ir o me impida hacer lo que voy a hacer. Lo cierto es que nosotros debemos ser personas de palabra y ojalá todos comencemos a caminar en este proceso de la palabra. Así quizá como Bernabé que fue a animar a la gente, a decirles con contundencia esto, esto y hagan esto y permanezcan aquí, todo lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar con la verdad, necesitamos ser claros, transparentes, llanos, ir caminando de frente siempre, sin hacer promesas que no sabemos siquiera si las vamos a cumplir o no las vamos a cumplir. No tenemos por qué jurar por nada. Y si se ponen molestos, lo único que vamos a hacer es dar testimonio de que lo que estamos diciendo o que lo que estamos prometiendo se va a cumplir. Por eso la palabra de Dios también dice, por los frutos los conoceréis. Tú dices sí y lo hiciste, o tú dices no y lo hiciste. Hay personas que con gran sabiduría hacen muchas cosas sin publicarla. Cuando menos piensas, wow, ¿hiciste algo? En estos días una gran amiga mía hizo un curso, lo tenía calladito, un curso muy importante para su vida. Nunca dijo nada, nunca prometió nada, pero cuando de pronto sacó su foto de su graduación y dijo, aquí está. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces decidimos acá, voy a hacerlo y yo me comprometo sin prometerle nada a nadie, pero me comprometo conmigo mismo y me comprometo con Dios. Y calladito la boca voy haciendo las cosas. Y eso me demuestra que soy una persona de actuaciones correctas, de firmeza, de personas que tienen una voluntad firme para actuar en su vida. No tenemos que estar dándole tantas arandelas ni tantas explicaciones a lo que hacemos en nuestra vida. Seamos firmes, tengamos claridad y tengamos tranquilidad. Cuando decimos sí es sí y cuando decimos no es no. De resto, son puras palabrerías que colocan mal en nuestros labios. Padre de amor, te damos gracias por tu bendita palabra que nos educa, que nos conforta, que nos guía, que nos da luz para caminar. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser personas de palabra, a recuperar el honor de la palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y
y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes y también por compartir estos videos. Los invito a que los compartan con aquellos que ustedes creen que les puede servir esta palabra. Y también a que se suscriban al canal para que reciban las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.